Está con nosotros nuevamente nuestro querido hermano Esteban. ¿Cómo está mi hermano Esteban? Bien, bien, Pastor Sada. Sí, Gracias por tenerme en el programa. claro que sí. Voy a darte un tiempo larguito para que usted traiga lo que trajo en el día de hoy, pero quiero recordar a las personas que vamos a continuar hablando las próximas semanas acerca de las señales del regreso de Cristo. Así que prepárate la semana que viene para que vengas con algo de las señales de regreso de Cristo. Pero hoy quiero que tú introduzcas los temas que traíste y que te comuniques y le hables a esa querida gran audiencia que tenemos. Gracias, Pastor Sada. Quiero mandarle pues la bendición de Dios antes que nada y quiero platicar de lo que es la palabra legado. ¿Qué es un legado? A veces nosotros trabajamos duro para darle una educación a nuestros hijos y dejarle un legado de que fueron educados en esta vida. Hay expectativas con la llegada del Papa Francisco a México. Muchos están pensando, cuestionando qué va a ser el resultado de la visita. De nuestro punto de vista, pues estamos esperanzados que se dé un milagro para que esos activistas que luchan socialmente a beneficio de la comunidad puedan ser rescatados de donde los han encarcelado injustamente, como es el doctor Mireles, Nestora Sandoval y básicamente los policías comunitarios, la respuesta de los 43 de Ayotzinapa, sus padres, sus madres. Entre ellos también está un veterano de guerra de aquí de los Estados Unidos que también fue encarcelado, como es la costumbre, injustamente por ese famoso le metieron un 4. Cuando hablamos de un legado, usé hoy para esta bíblicamente la cultura que nos dejaron los aztecas. ¿Por qué estoy tomando la cultura azteca? Porque es donde va a llegar el Papa, es donde está la Virgen de Guadalupe, hay expectativas, pero quiero que entendamos el amor de Dios. Porque la cultura azteca fue una cultura bella que nos llenó básicamente de arte, de pintura, de orfebrería, de arquitectura. Captaban la esencia de lo que querían representar. Hábiles escultores realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales. En ellas plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. En las esculturas de gran tamaño solía representarse dioses y reyes. Las de pequeño tamaño se reservaban para la representación de animales y objetos comunes. Se usó la piedra y la madera y en ocasiones se enriquecían con pintura de colores e incrustaciones de piedras preciosas. Cultura, arte, pintura. El color es fundamental en la pintura. Se trata de un color plano, sin matices ni sombras y posiblemente con connotaciones simbólicas. Aparece ligada a la arquitectura, decorando los edificios. Gracias a su conocimiento de física, los orfebres pudieron emplear varias técnicas en su trabajo, como la de la cera perdida, fundir oro con la plata. Elaboran todo tipo de figuras y adornos, pulseras, collares, pectorales, pendientes, etc. Frecuentemente el metal se combinaba con piedras preciosas, turquesa, amatista, jade, cristal de roca y con conchas. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra cultura, de la herencia que nos dejaron los aztecas, los mayas, habría un desarrollo, había armonía, había construcción positiva de la comunidad. Ese es un legado que todavía existe porque lo pueden ver muchos de ustedes en sus pirámides y básicamente en la comunidad, pues que muchas veces les llaman indígenas en el trabajo que ellos hacen como artesanos. Pero también quiero hablar del legado
político y social que nos dejó Juan Pablo II. Una persona que a los 22 años de edad entró al seminario ilegalmente en su país de Polonia, porque no se podía practicar el catolicismo por la circunstancia política que había del comunismo. Una persona que se empezó a preparar a los 22 años en teología, y a través del tiempo pues muchos saben que llegó a ser el Papa. Pero ¿qué legado nos dejó el Papa? Pues el Papa básicamente tuvo mucho que ver con la barda de Berlín para que cayera, tuvo mucho que ver para que el comunismo saliera de Europa y básicamente se disolviera la Unión Soviética, que ahora se llama Rusia. Y así fue como él poco a poco fue llegando. Pero él dice que esta es la generación de la muerte. ¿Por qué es la generación de la muerte? Algo con la visita del Papa Francisco tiene mucho que ver ahora con las visitas que hizo el Pablo II. Por tantas muertes que hay en México, tantas desapariciones como los 43 de Ayotzinapa, que no se sabe a dónde están, sus padres afligidos los andan buscando por mar y tierra y han viajado a todo el mundo básicamente pidiendo ayuda. Tuve el gusto de entrevistar a las madres de Ayotzinapa cuando el Papa vino a Washington, y lo tuve frente a mí al Papa y tuve frente a mí a las madres de Ayotzinapa, y juntos rezamos para que se dé un milagro para encontrar a estos jóvenes, para encontrar respuestas, para encontrar paz. Pero el Papa también escribió muchos libros donde él básicamente pues habla de la pobreza, habla en contra del totalitarismo y sobre todo la lucha en contra de la cultura de la muerte, como él le llamó a la constante pérdida de valor de la vida humana en nuestra época. La cultura de la muerte hoy en día se aprueban en los distintos congresos, leyes como las que favorecen el aborto, la eutanasia y el uso de células embrionas para el estudio científico. En el Capital Mexicana y en el SCGN, este debate lo ganaron los seguidores de la cultura de la muerte. Juan Pablo II vivió en un mundo donde los nazis mataron a millones de personas por ser consecuentes con su fe y sus creencias. Prueba de ello fue el Holocausto. Este error precisamente llega a sus extremas consecuencias durante el trágico ciclo de las guerras que sacudieron Europa y el mundo entre el año 1914 y 1945. ¿Cuál fue el eje central de Juan Pablo II? El eje central de la doctrina social de Juan Pablo II es la clara diferenciación entre el individualismo egoísta, que antepone el interés del individuo ante el bienestar colectivo, y el personalismo, ya que es evidente que un interés individual no debe subordinar a los intereses colectivos de una sociedad. Para Juan Pablo II, la persona humana debe desarrollarse en una sociedad donde logra permear el personalismo, donde penetre la visión de la dignidad humana de los individuos como esencial, pero que no se subordine al interés de ningún individuo al interés general. Así el ser humano se entiende como eje de la acción política y poseedor de una inherente dignidad, aunque subordine su interés al general. ¿Para dónde voy? Si ustedes tienen una Biblia cercana, quiero que busquen en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 34. ¿Qué es lo que dice? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen uno a los otros como yo los amé, que también amen uno a los otros. En esto conocerán todos
que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos dejó un legado, que Él nos dejó en las Escrituras, en las Biblias, hablando de la vida, la muerte, la resurrección, hablando de lo que es el amor, la misericordia, ayudando a los indulgentes. Increíblemente, una persona muy famosa de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, consideró las enseñanzas de Jesús como el código más sublime y benevolente de todas las morales que habían sido ofrecidas al hombre. Cristianismo relacionado con colonismo europeo. El cristianismo ha sido a menudo relacionado con el colonismo europeo. Por contra, algunos han argumentado que a través de Bartolomé de las Casas y su defensa de los derechos de los habitantes indígenas en el imperio del Nuevo Mundo Español, uno de los legados de Jesús habría sido la noción de unos derechos humanos universales. Derechos humanos universales. ¿Qué es un legado? Es el amor que nos damos unos a los otros, el respeto, la conciencia social y moral de hacer las cosas correctamente, donde no haya corrupción, no haya avaricia. El pueblo hebreo nos dejó algo para la humanidad. El mejor legado de los hebreos es la Biblia, el cristianismo. Hay 5 libros de la Biblia y hay 10 libros de Moisés. La Biblia se desprende de reglas en su mayoría que conforman leyes humanas. Nos dejaron el texto sagrado, el Tanaj, Antiguo Testamento. Hermosa tradición, una enseñanza, cómo ellos han sufrido, cómo pasan hechos con guerras, cómo pasó el Holocaust. Pero para ellos no cambia su fe por nada. Es una fe de esperanza que todos tenemos. Es un legado que Dios nos dejó en las Escrituras, el amarnos unos a los otros y amar, respetarnos, querernos, que no seamos afligidos por el mal, sino por el bien. Murió en la cruz, crucificado por nosotros. Los invito a que se acerquen, lean las Escrituras en sus casas, que se acerquen a las Escrituras, que busquen la resurrección. Si están en el camino malo, déjenlo, porque el legado de Dios fue acercarse a los pobres, los necesitados, a las damas de las noches, ayudar básicamente a toda aquella persona que necesitaba ayuda. Espero que el legado de Dios los toque a cada uno de ustedes, los bendiga, les enseñe el camino correcto y sepamos abogar ante el Papa Francisco la libertad de esos activistas sociales, de esos abogados que luchan por ustedes en cualquier rincón del mundo, para que pueda liberarlos y soltarlos de esas cárceles que los han encerrado injustamente y los han convertido en presos políticos. Si en realidad el Papa Francisco quiere dejar un legado en México, que libere a los que abogan por las injusticias que vive el país mexicano, y que haya libertad para el doctor Mireles, Nestora, policías comunitarios y ese veterano de guerra que injustamente han sido encarcelados. Les dejo algo para que lo piensen. Acérquense a Dios, busquen a Dios,
y salvemos a nuestro país mexicano, que ahorita se encuentra básicamente con la dinastía de la muerte, que es lo que están causando muchos corruptos, muerte al pueblo mexicano, y esperemos que espiritualmente el Papa Francisco en realidad acabe con la falta que hay a los derechos humanos. Llámese prensa escrita, radial o televisiva.